Muy buenas tardes, amados hermanos, amadas hermanas, pastores también. Les saludo en el nombre del Señor Jesús, esperando que todos ustedes estén bien. Y bueno, ya dispuesto para este estudio bíblico, que Dios nos permite semana tras semana poder estar revisando nuestras lecciones de escuela dominical. Primeramente, quiero agradecer al Señor este tiempo que me da, un tiempo bastante acotado, un poco complicado, pero el compromiso es poder tener este estudio. Así que agradezco al Señor que me permite este tiempo. Ahora vamos a orar al Señor para encomendarnos en sus manos. Mi Dios eterno, Padre misericordioso, gracias le doy, Señor, una vez más por la vida, por la salud, por este día que usted nos da. Un día un poquito ajetreado, pero Señor, te doy gracias porque me permite detenernos un poquito en nuestros afanes y poder, Señor, escudriñar su palabra. Le pido, Dios mío, ahora su bendición y su dirección, como siempre. Te lo pido todo, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Vamos a leer inmediatamente la lectura bíblica, que en esta ocasión es, si no me equivoco, es todo un capítulo, ¿no? Estamos en el libro de Ezequiel, capítulo 20. 20. Sí, Ezequiel, capítulo 20. No voy a leer todo el capítulo, ustedes tienen que leerlo. Generalmente el mensaje se va como repitiendo y tenemos un resumen un poco, así que ustedes léanlo y luego vamos avanzando en algunos textos claves, algunos textos importantes. En primer lugar tenemos Romanos 12:2 en este tema que lleva por título Proceder de Dios con su pueblo. Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice así: en el nombre del Señor Jesús, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el texto para esta lección, que podemos decir un comentario breve acerca de este texto. Este texto está hablando acerca de la vida del creyente, la vida y el servicio del Hijo de Dios en medio de esta generación mala y perversa, ¿no? Entonces, cuando el apóstol, ¿no es cierto?, está hablando acerca que no nos conformemos a este siglo, es lo mismo que decir no nos acomodemos a este siglo, no nos amordemos a él. Nosotros somos un pueblo distinto, un pueblo apartado de Dios, un pueblo diferente, una nación santa, un pueblo santo, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No podemos ser como ellos. Hoy en día se insiste mucho y dice la gente, los hermanos dicen, pero ¿cómo tanto? ¿Para qué tanto? ¿Cómo tanto? Y es que no entienden que nosotros salimos del mundo, estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos al sistema mundano, de las costumbres que tiene la gente, porque no se dan cuenta que realmente todas las costumbres tienen influencias satánicas. Se introducen a nuestros hogares, se introducen a nuestros cultos de una manera sutil y silenciosa y engañosa. Y finalmente destruyen la obra de Dios en el creyente, en el cristiano. Destruyen realmente lo que Dios ha hecho. Eso es lo que le pasó a Israel, eso es lo que le pasó a Judá, eso es lo que hemos estado mirando a través de todas estas lecciones. Por eso que el título de esta lección es ¿cómo procede Dios con su pueblo escogido? Y en estos 49 versículos, ¿no? En estos 49, sí, 49 versículos del capítulo 21, él va explicando detalladamente cómo los llama, cómo hace su obra, cómo se rebelan, cómo los perdona, cómo vuelven a rebelarse y los vuelve a perdonar. ¿Por qué? Porque él tiene un pacto con el pueblo de Israel. Hasta el día de hoy tiene un pacto con ellos, con el pueblo de Dios. Por eso, ¿cómo procede Dios? Ese es el tema que tenemos para esta lección. Así hay que entenderlo. Y en estos largos versículos, en todos estos versículos, Él va mostrando cómo Dios se mueve, cómo Dios es, que usted también lo sabe perfectamente, ¿no? En nuestro ir y venir.
¿por qué no decirlo en nuestra altura cuando estamos allá arriba o cuando estamos allá abajo o cuando volvemos a estar allá arriba? Dios procede de una manera como lo hizo también con el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo comienza este capítulo 20 de Ezequiel? Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos, dice, de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Ellos querían oír de parte del profeta. Yo creo que lo reconocían como hombre de Dios, como profeta de Dios, pero lo que no podían hacer era hacer el consejo de Dios a través de este varón. Entonces, ellos vinieron, estos ancianos, que no era la primera vez, no era la primera vez que estos hombres venían a consultarle al Señor. Ya había sucedido varias veces, creo que en el capítulo 14, claro, el capítulo 14. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, dile a estos hombres. Pero, como digo, a pesar de que ya han venido una, dos, tres veces a consultar al Señor, ¿de qué les servía? ¿De qué les servía? Si sus corazones no cambiaban, si eran las mismas actitudes, los mismos pecados, seguían llevando la misma vida de idolatría, abominable a los ojos del Señor. ¿De qué les servía? De hecho, aquí en este capítulo dice el Señor, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y dile, así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venís vosotros, vivo yo que no os responderé, dice Jehová el Señor. O sea, ya como que Dios está hastiado ya, porque cada vez que le respondía, cada vez que les daba un mensaje, ellos, como decimos nosotros, le entraba por aquí y le salía por acá. Entonces no había un resultado, no había un cambio de vida, no había un cambio de actitud, no había un arrepentimiento que hemos visto en las lecciones pasadas. De eso no había absolutamente nada. Entonces, no sabemos cuál es la verdadera intención que tenían estos hombres, no sabemos. Estos ancianos, no sabemos cuál era la intención que realmente tenía, porque ellos no habían cambiado. Porque si hubiesen cambiado, ya entendemos, ellos quieren buscar, como el mismo profeta hablaba en otra circunstancia, y dice, paraos en los caminos, consultad por la senda antigua y andad por él. Entonces ahí hay un cambio de vida, pero en estas personas, en estos ancianos, parece que en eso no sucedía, ¿no? En este capítulo entonces Dios revisa, repasa, por decir de alguna manera mejor, repasa la vivencia del pueblo de Israel desde que él hizo un pacto con Abraham, Isaac, Jacob, fueron, ¿no es cierto?, no a la cautividad, a la esclavitud en Egipto, luego los saca de Egipto, le entrega mandamientos, le entrega ordenanza, ellos caminan por el desierto, llegan a la tierra prometida, se establecen como una nación con reyes, pero en todo ese periodo, en todo ese tiempo, ellos nunca se convirtieron verdaderamente. Entonces, aquí él repasa y responde, ¿no es cierto?, a cada una de lo que nosotros vamos a mirar aquí. Como digo, en el versículo 3 y 4, él les dice, yo no les voy a responder. Sin embargo, ¿quieres tú juzgarlos? Parece que fuera una pregunta al profeta, ¿no? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. Si les vas a decir algo, vuelve a decirle todas las abominaciones que sus padres han hecho, ¿ya? Entonces, Dios les había dado grandes promesas, ya lo dije, ¿no? Y había jurado, ¿ah? Más adelante dice que el Señor había jurado, eh, y había levantado su mano, ¿no es cierto? Había jurado las promesas de que lo sacaría primeramente de la tierra de Egipto. ¿Eso fue así? Claro que fue así. Él cumplió, ¿no es cierto?, de sacarlo. De hecho, a Abraham le habló que sus descendientes por un tiempo iban a ir a la esclavitud. Ellos ya sabían. Les había dado una tierra que fluía leche y miel. Y alzando su mano como juramento, como lo hacen muchos, ¿no? Ellos alzan su mano y
cuando iban al juzgado, la gente levantaba la mano derecha o la ponían sobre la Biblia y juraban decir la verdad, nada más que la verdad, un juramento, un juramento, un juramento. Entonces, aquí, como vemos acá, en estas lecciones y en estos versículos que tenemos delante de nosotros, en el 8 y 9, a pesar de que Dios les dio toda esta bendición de poder tener una tierra prometida, de poder tener un lugar donde habitar, una tierra buena, la mejor tierra. Aquí dice que era la mejor tierra que el Señor les había dado. Ellos, sin embargo, en el versículo 8 y en el versículo 9, ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. Ahí lo dice, mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Considere usted que ellos salieron victoriosos de Egipto, triunfantes, gozosos en esa madrugada, pero sin embargo ellos no salieron de la idolatría. Se llevaron sus ídolos como en alguna vez Rebeca, ¿no es cierto?, se llevó los ídolos de su padre. Esa es una historia que está en Génesis, ¿no es cierto? Y él les había dado esta tierra que, como digo, le había, fluía leche y miel, por decirlo de alguna manera, la mejor tierra allí en Canaán. En el versículo 10 y 11, porque vamos a ir revisando así rápidamente, ¿no? En el versículo 10 y 11, entonces, ¿cómo procedió Dios? Porque como dice la lección, el proceder de Dios con su pueblo escogido, le pone el título, nos da la instrucción de que no es cualquier pueblo, es un pueblo escogido, Dios, como dije anteriormente, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos estas virtudes. Levantemos hoy en día nosotros la bandera del Evangelio. Entonces, ¿cómo procede Dios cuando los saca de Egipto y los trae al desierto? Bueno, en el 10 y el 11 dice, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Estaba sumamente claro el mensaje, haz esto y vivirá. Algunos siempre preguntan si la ley está obsoleta o tienen este conflicto entre la ley y la gracia. Lo que hace la ley es muy distinto a la gracia, porque la ley significaba que el hombre que lo hiciera iba a vivir. Así de simple. Haz esto y vivirá. Hay un requerimiento, hay una obligación, si usted quiere decir eso. Hay una demanda de Dios y el hombre que no pudiera cumplir la ley, entonces no iba a vivir. Ciertamente nadie pudo cumplir la ley, solamente Jesús. Entonces, cuando el hombre no puede cumplir la ley, es como que se está hundiendo y como Pedro le dijo a Jesús, Señor, sálvame que perezco, porque la ley mata al culpable, la ley lo destruye, por eso que la letra mata. No mata el conocimiento. Algunos dicen que es el estudio de la palabra del Señor. No, ese es un texto mal interpretado. Cuando el apóstol dice que la letra mata y el espíritu vivifica, significa que la letra se está refiriendo a la ley de Moisés. Y el espíritu vivifica, es el espíritu de gracia que Dios nos da por misericordia, no siendo nosotros merecedores, Dios nos da vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Por fe en Jesús, creemos en Él y la justicia de Cristo es aplicada a nosotros y Dios nos mira como persona justa, como persona que nunca hubiésemos pecado y somos hijos de Dios. Ese a grandes rasgos en realidad es la diferencia entre la ley y, ¿no es cierto?, la gracia. ¿Qué hace la ley finalmente? Nos lleva a Cristo. Porque cuando uno ya no tiene forma de escaparse, entonces es como que tenemos que alzar los ojos, miradme a mí y ser salvo todos los términos de la tierra. El hombre pecador que se hunde en el pecado y en el juicio de Dios puede levantar su vista y puede ver a Cristo crucificado que está muriendo por él. Entonces, bueno, sin alejarnos del tema, vemos que a pesar que Él le dio días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Más el versículo 13,
mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Sabemos que, como decía la lección pasada, usted se acuerda, ¿no? ¿Qué decía la lección pasada? El alma que pecare, esa morirá. ¿Merecían morir? Por supuesto que sí. Aquí lo dice el texto. Me airaron, me enojé con ellos porque me ignoraron, no cumplieron, se rebelaron contra mí. Por tanto, derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlo. En una ocasión, usted sabe perfectamente que Moisés tuvo que interceder allí delante de Dios y Dios le dijo a Moisés, hazte a un lado, apártate de esta gente, porque los voy a exterminar en un momento. Y Moisés se tira a las plantas del Señor e intercede por este pueblo para que el Señor no hiciera. ¿Qué le dice Moisés? Señor, ¿qué van a decir las naciones? Señor, ¿qué van a decir allá en Egipto? Que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. ¿Dónde iba a quedar, no es cierto, la fama del Señor, por decirlo de alguna manera, para que entendamos? ¿Dónde iba a quedar, no es cierto, eso que la gente estaba conociendo, que el Dios de Israel era un Dios poderoso, que no había dioses que pudieran enfrentársele, y él fue derrotando cada uno de sus dioses? De hecho, el castigo que cayó sobre Egipto fue cada uno, en esas 10 plagas, fue sobre cada uno de sus ídolos que ellos tenían. No pudieron hacer nada frente al poder de Dios. Entonces, como podemos ver cómo procedió Dios, cómo Él iba a proceder, yo derramaría mi ira y los terminaría a todos. Sin embargo, como podemos ver en esta ocasión, en primer lugar, ellos se rebelan tempranamente. ¿Sí? Sí, esa es una palabra adecuada, tempranamente. Desde que salieron, recuerde usted que salieron, Moisés subió al monte y no habían pasado un par de semanas cuando ellos estaban adorando un ídolo. Lo fabricaron con sus propias manos. Entonces, como le había dado estatutos, decretos por los cuales el hombre podría vivir, realmente no lo hicieron. En el versículo 13, más se rebeló contra mí la casa de Israel, la casa de Israel. Y él iba a derramar su ira sobre este pueblo, sobre esta nación, esta reciente nación. Así, una y otra vez. ¿Cómo procede Dios? Una y otra vez. A pesar de sus rebeliones, aquí es lo hermoso que tenemos en esta lección, que no es como para aprovecharse, pero eso es lo que emana de las Sagradas Escrituras y en estos versículos. Por eso digo yo, una y otra vez, a pesar de su rebelión y de su pecado, él se acordaba de su pacto, que también había alzado su mano, porque él dijo, yo alzo mi mano, juro que a ustedes los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a la tierra prometida, porque hice un pacto con sus padres. Bueno, él también, ¿no es cierto? Ahora él alza su mano. Mire lo que dice el versículo 15. Por eso dije, vamos a revisar algunos versículos y no leímos, ¿no es cierto?, la lectura bíblica para tener un tiempo, ¿ya? Pero usted lo tiene frente a sus ojos. eh, Examine la lección y léala antes todos los versículos, ¿no? Entonces el versículo 15 dice, también yo alcé mi mano en el desierto, jurando que no les traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Oiga, aquí en realidad, bueno, Dios es Dios, Él sabe cómo hace las cosas. Nosotros no podemos ir contra Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Él juró que les daría la tierra, pero luego Él nuevamente, alzando su mano, le dije, y entonces Él dice,
alcé mi mano en el desierto jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel. Usted dirá, pero ellos entraron. Sí, pero todos los que salieron de Egipto no entraron, con la excepción que usted sabe de Josué y Caleb. Todos ellos murieron en el desierto, quedaron allí sepultados en las arenas cálidas del desierto. Miles y miles de personas, se abrió la tierra en los juicios sucesivos, uno tras otro, por la rebeldía del pueblo, por la rebeldía de ellos. Entonces, en este versículo nosotros vemos el por qué. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Dice, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Nunca cambiaron, no conocieron ellos lo que es nacer de nuevo, lo que es tener un corazón cambiado, transformado por el Señor. No, para ellos no pudieron. Recuerde que en algunas lecciones pasadas, en estos estudios, hice hincapié que en el futuro Ezequiel ya le está hablando que él iba a hacer un nuevo pacto, pero que ellos tenían que cambiar su corazón y él iba a poner un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo, porque la única manera de servir al Señor en fidelidad es un cambio de vida, una transformación de vida, un nuevo nacimiento, un nuevo corazón, un nuevo espíritu que no se conforma, que no se amolda a este mundo, a este mundo. Entonces, en el 18 al 20, ¿no es cierto? El 18, miren lo que dice. Antes, ¿ah? Ya, con todo dice, con todo, es decir, a pesar de todo, dice el Señor, mi ojo, pues, no los maté. Con todo, el 17 estoy leyendo, ¿ya? Porque él dice que habían desechado y que iba sus mandamientos y iban tras los ídolos que tenían en su corazón. Con todo, dice, a pesar de todo, los perdonó mi ojo. A pesar de todo, los perdonó mi ojo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha perdonado? Porque Dios es un Dios, como decía en las lecciones pasadas, porque hay que ir enlazando de una manera que el Señor le dé la gracia a usted como profesor, mi pastor, mi pastora. Usted va enlazando las lecciones, tiene que ir para que el pueblo entienda, para que el pueblo entienda. Tiene que ir enlazando, como estábamos mirando. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto, porque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿No vimos esos temas la semana pasada? Por cierto que sí. En la semana anterior, en lecciones anteriores, quedamos totalmente claros que Dios se duele del castigo, que Dios se complace en tener misericordia. ¿Ya? Entonces, con todo los perdonó mi ojo. Así procede Dios. Si esta es la lección, ¿quiere saber cómo procede Dios? Mire, examine y dése cuenta cómo Dios procede, a pesar de que el hombre es un hombre que no merece la misericordia de Dios. No tenemos mérito alguno. De allí la importancia de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es lo que Dios nos da que no merecemos. Eso significa, de alguna manera, gracia de Dios es recibir lo que no merecemos. Y la misericordia de Dios es que Dios no nos da lo que sí merecemos. ¿Ah? Él no nos paga conforme a nuestros pecados. Entonces la misericordia de Dios es que Dios no nos paga, no nos da lo que sí merecemos por nuestros pecados, por nuestras maldades. Gracia y misericordia. Entonces, como dice aquí, con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Bendito sea el nombre del Señor, porque si no fuera por su misericordia, quizás muchos de nosotros, quizás ni yo mismo, quizás usted que me escucha, estaría hoy en los caminos del Señor, alabando y bendiciendo su nombre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace en el versículo 18 en adelante? Dice, antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios,
andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra. ¿A quién le está hablando? A los hijos ahora, porque los padres, podríamos decir, ya no tenían remedio. Los padres tenían un corazón rebelde, tenían un corazón, ¿no es cierto?, obstinado, se rebelaron contra la autoridad, ojo, se rebelaron contra la autoridad, lo cual es muy habitual en estos tiempos, en realidad, porque todos creen tener la razón verdadera. ¿Ah? Eso dijo Coré. Coré dijo, nosotros también somos príncipes. ¿Acaso Dios habla solamente por ti? Y usted lea esa historia, empápese de ella, para que usted nunca tenga un corazón rebelde frente a la autoridad. Porque si hay una cosa que a Dios le desagrada, es cuando el hombre se levanta contra la autoridad que Dios ha puesto. Y no lo digo porque soy pastor, lo digo porque así lo dice la Escritura, y lo he dicho en algunas otras ocasiones. Dios, podríamos decir en un lenguaje que se pueda entender, Dios conoce en carne propia lo que significa la rebelión cuando su ángel, el que fue creado, el que podríamos decir era su mano derecha, se rebeló contra él. ¿Cómo terminó? Usted conoce la historia. Desechado de Dios, expulsado del monte santo de Dios. Entonces, estos hombres eran así. Pero había una posibilidad de que los hijos entendieran ahora, que los hijos no hicieran como los padres. Aquí lo dice claramente el 18. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, porque usted sabe lo que nos enseñó la lección pasada, ¿no? ¿Ah? Eh, los hijos no van a pagar por el pecado de sus padres, ni los padres por el pecado de sus hijos. El alma que pecare, esa iba a morir. Y Dios quería salvar esta generación. Era una nueva generación, nacida en el desierto, con los cuales Dios hizo grandes proezas, porque ellos, al liderazgo de Moisés y al liderazgo de Josué, ellos lograron conquistar la tierra prometida. Y usted sabe la historia del Jordán, sabe la historia de Jericó, conoce la historia cómo se reunieron 6 reyes para combatir y no pudieron porque Dios peleaba sus batallas. La gente tenía que creer, ahí estaba la nube, ahí estaba el fuego, ahí estaba el maná, ahí estaban las codornices, ahí estaba el alimento. Entonces esa generación, pero sin embargo no todo fue bueno, ¿no? No pudieron echar a todos los habitantes y finalmente cuando se desarrollaron como nación con reyes, la idolatría siguió siendo su pecado más grave, ¿no? Entonces era una nueva oportunidad, porque Dios, ¿cómo procede Dios con su pueblo escogido? Es un Dios que da oportunidades, es un Dios que da una y otra oportunidad, ¿ya? Entonces, también los hijos, como sus padres, fueron rebeldes, dice el versículo 21. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mi estatuto, ni guardaron mi decreto para ponerlos por obra. Por lo cual el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mi día de reposo, dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano a causa, retraje mi mano en el 22, retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. ¿Se fija? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Retrae su mano a causa de su nombre para que no se infamase su nombre. Qué interesante eso. ¿Qué significa todo esto? Significa que la reputación que Dios tenía en medio de las naciones no se echara a perder. ¿Ah? Que no se profanase su nombre. Eso es profanar el nombre de Dios. Profanar el nombre de Dios es como hacer que Dios era igual que los dioses que tenían ellos, cuando Dios no tiene comparación. Dios usted no lo puede comparar con nadie. No hay nadie que esté a su altura, no hay nadie que esté a su nivel. Profanar el nombre de Dios es rebajar a Dios a la altura de los dioses cananeos que ellos tenían. ¿Se puede hacer eso? De ninguna manera. Ellos, con la idolatría que hacían, lo que estaban haciendo, estaban profanando el nombre de Dios. Eso es lo que hacían. Sin embargo, usted sabe perfectamente que Dios no tiene
no tiene una comparación, no hay una comparación. A veces la gente dice, por ejemplo, alto, bajo, blanco, negro, está haciendo comparaciones. Y a veces, y cuando uno dice, ¿y Dios? ¿Satanás? No, Satanás no es la comparación. La comparación de Satanás puede ser el arcángel Gabriel. Él puede ser la comparación. Usted puede comparar a Satanás con el arcángel Gabriel, pero Dios no tiene comparación, no hay comparación. Entonces Dios nos bendiga, Dios nos ayude. En el 23, entonces les alcé yo mi mano en el desierto y juró que los esparciría por las tierras. Y eso ellos lo sabían, el 23, ¿no? El 23. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando con mi mano alzada que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras. Todos sabemos que los judíos han sido esparcidos en el mundo entero, en todas partes, en todas las naciones hay judíos. Y estos ancianos que estaban escuchando a Jeremías, lo único que tenían que agachar la cabeza y afirmar y decir que realmente lo que Dios estaba diciendo era verdad. Ellos ya eran producto, eran ya el efecto de la rebelión de los padres, y ellos estaban en una tierra extraña, estaban ahí en Babilonia, 70 años de cautividad, 70 años de haberlos desarraigado de la tierra de Israel. Entonces ya Dios lo había dicho, aún en las peregrinaciones, cuando ellos estaban en el desierto. Hay una referencia allí en Deuteronomio que vamos a leer. Deuteronomio me recuerda realmente de las bendiciones y de las maldiciones, ¿no? Deuteronomio 28, 64 al 68 dice así, dice: y quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Le está hablando recién al pueblo en tiempo de Moisés en el desierto. Así como Jehová se gozaba de haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro, y allí serviréis a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y serviréis, ¿no es cierto?, a dioses ajenos, al leño y a la piedra. Entonces, como podemos ver, ya el Señor le había estado hablando a ellos lo que significaba ser esparcido por todas las tierras. Y ni aún entre las naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendréis tu vida como algo que pende de delante de ti, y estarás temeroso noche y día, y no tendréis seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuera la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién diera que fuera la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos, Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho: nunca más volverás. Allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos, y no habrá quien os compre. Qué terrible en realidad. ¿Dónde está esto? Anótelo usted. Deuteronomio capítulo 28, versículo 64. Yo leí hasta el 68. Hasta el 68. Entonces, ¿lo había dicho el Señor? Claro que lo había dicho, ¿ya? Que los iba a esparcir, porque ellos desecharon los estatutos. Volvamos a, ¿no es cierto?, a Ezequiel, ¿ah? Versículo 24. ¿Por qué ellos iban a ser esparcidos a todas las naciones? Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que
Desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras tus ídolos y tras los ídolos de sus padres se fueron los ojos. Por eso yo también le di estatutos que no eran buenos. Bueno, ahí ese texto puede ser un poquito complicado, ¿ya? ¿Por qué? Porque ciertamente ellos, como hablaba recién, tuvieron que fueron llevados a la esclavitud. Los esparciría porque ellos desecharon los estatutos. Eso es importante. Cuando usted desecha a Dios, cuando usted desecha los mandamientos de Dios, cuando usted desecha la comunión con Dios, entonces suceden cosas terribles, realmente. No pusieron por obra mi decreto, y como consecuencia, el 25 dice: por eso yo también les di estatutos que no eran buenos. Estatutos que no eran buenos, dice el 25, y decretos por los cuales no podrían vivir. Ya lo leímos nosotros en Deuteronomio. ¿Qué decía en Deuteronomio? Decía, ni aun entre las naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojo y tristeza de alma. ¿Usted cree que ellos lo pasaron bien en la cautividad? ¿Usted cree que ellos podían adorar a Dios libremente? No. En esas naciones fueron oprimidos. Fueron castigados también. Ya sabían lo que era vivir en Egipto y ahora estaban en cautividad. Ciertamente algunos alcanzaron algunos grados en el gobierno, como Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, pero el pueblo en sí tenía que eran esclavos, estaban cautivos. Habían leyes que los gobernaban que no eran buenas, eran leyes malas. No está hablando aquí de los estatutos de Dios. No puede haber tal contradicción en la palabra del Señor que usted pueda interpretar en este versículo, ¿no es cierto?, en el 25, y que dice: por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. No se refiere a la ley de Jehová, porque la ley de Jehová es santa, es buena y pura, que convierte el alma. ¿A qué se refería? A las leyes donde ellos estaban en esas naciones donde ellos no podían vivir, no tenían paz. Ya lo leímos, su corazón, ellos decían, eran temerosos de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuera la tarde? Y a la tarde diría: ¿quién diera que fuese la mañana? O sea, estaban en depresión, ¿o no? Estaban en depresión. Su vida no era para nada buena. Su vida no era para nada buena. Así también murió esa generación. Fueron 70 años, es una generación completa. Es decir, que los que volvieron y retornaron eran los hijos de los padres que habían sido llevados a la cautividad. De esa manera, él le da esta, y ellos no podían vivir. Solo puede entenderse, además, con el versículo 39, que no leí, por cierto, y dice el versículo 39: y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: andad cada uno tras sus ídolos y servidles. Esto significa que el mismo pecado, la misma falta, el mismo pecado, lo abominable que ellos hacían, se les vuelve en contra, se les vuelve en contra. Entonces el Señor en el 39 le dice: ya, servid a vuestros dioses, servidle, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Entonces ahí está el hombre que el Señor ha sacado de la esclavitud, vuelve a ser un esclavo del pecado. Ahí está el hombre que es sacado de la drogadicción, del alcoholismo, que dice, los evangelios dicen que el postrer estado del hombre, que vuelve al vómito, que no adorna su casa, que no se llena de Dios. Dice que el espíritu va por lugares buscando otros espíritus peores, y el postrer estado del hombre es peor, es peor. Eso es lo que les pasa a las personas en este tema que estamos mirando.
Ya, servirle a Él y vas a ver cómo Él te va a tratar. Porque nosotros somos hijos de Dios, servimos a Dios, pero antes éramos esclavos del pecado y de la maldad. Entonces, solo puede entenderse mirando a las naciones donde ellos estaban. Bien, gracias al Señor ha ido pasando la hora. La referencia de esta primera parte, el modo de proceder de Dios con el pueblo de Israel. A pesar de que Dios había escogido al pueblo de Israel como una nación santa, este no dejaba de ser un pueblo rebelde y desobediente. Es lo que hemos estado hablando y diciendo, ¿no? Y tenía que proceder constantemente ante la desobediencia, la deslealtad del pueblo, que se prostituía de continuo a la idolatría, olvidándose muchas veces del amor y de la misericordia de Dios al sacarlo de la tierra de Egipto y llevarlo a una tierra que fluía leche y miel. Y además tenemos que agregar que Él en su misericordia, por su pacto, por su nombre, Él muchas veces pasó por alto su ignorancia, su pecado, y muchas veces los perdonaba y les daba una oportunidad, ¿no? Entonces, Segunda de Reyes, bueno, habla la cita, no voy a entrar allí tampoco, pero del 17 al 23, Elías resucita al hijo de una viuda, ¿ya? Así procede Dios en su misericordia. Oseas 13, 2, 4, el pecado de Efraín, que es Israel, usted puede leerlo. El libro de Oseas es una historia de amor y de infidelidad. Toma la causa de Israel, Israel del norte, que fue llevada cautivo más de 100 años antes que Judá a Babilonia por los asirios, los toma como la infidelidad presentada en una relación matrimonial, donde la esposa es desleal, es infiel, es adúltera, obviamente con su esposo, que en este caso es Dios. Y de Segunda de Crónicas 33, del 1 al 10, la referencia de esta primera parte, encontramos el pecado de Manasés. Eh, solamente voy a leer 2 versículos para que nos hagamos la idea de quién era Manasés. Manasés lo señalé en la lección pasada, que era el hijo del rey Ezequías, si no me equivoco. A veces la memoria falla un poquito, ¿no? Y este varón Dios le dijo que arreglara su casa porque se lo iba a llevar. Se lo iba a llevar. Entonces este rey se volvió a la pared y lloró como niño chico y le dijo: Señor, yo he hecho tantas cosas buenas, esto y que lo otro. Y bueno, Dios, en su designio que a veces no entendemos, entonces le dice: bien, bueno, vuélvete, le dice al profeta, y dile al rey que le voy a añadir 15 años. Bueno, en esos 15 años, en ese tiempo que Dios le alargó la vida a este rey, entonces Ezequías, ¿no es cierto? Nace este hijo. ¿Cómo se llama? Manasés. Y Manasés, quiero leer 2 versículos solamente. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Hartos años. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Manasés fue un rey más malo. Podría decir, de alguna manera, junto con Acab, uno de los reyes más malos que conocemos en la Escritura, a mi modo de ver. Bueno, este versículo, el 9, en el capítulo 33 de Segunda de Crónica, es el final de la descripción de Manasés. Entre el 3 y el 8 describe cosas horribles en realidad. Edificó altares dentro de la casa de Jehová, en Jerusalén. Dice: consultó, observaba los tiempos, miraba a los agüeros, era dado a las adivinaciones y consultaba a los adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová para encender su ira. Puso una imagen en el templo de Dios. Bueno, muchas cosas. El 9 dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, fue más malo que los cananeos que habitaban en esa tierra. Increíble, ¿no? Entonces Dios nos bendiga en esta hora. Solamente nos quedan unos pocos minutos. No se puede servir a Dios y a dos señores. No se puede servir
no se puede servir a dos señores. A eso dice el título, ¿no? No se puede servir a dos señores. Cuando nos referimos a la frase no se puede servir a dos señores, no solo nos referimos a la parte bíblica en que Dios hace referencia a que no se puede servir a Dios y a la riqueza. Allí hay dos señores, o servimos a Dios o servimos a la riqueza. Eso lo dice el Nuevo Testamento y creo que está en la referencia de Mateo 6:24. Pero muchas veces dice, el cristiano tiende a confundir creyendo que lleva un camino correcto por el hecho de asistir a la iglesia, cumplir con las actividades y guardar algunos mandamientos. Es necesario que el ser humano escudriñe su camino y vea si está sirviendo a Dios conforme a su palabra o se está amoldando al mundo también. Es decir, ¿tenemos cristianos mundanos? Claro que tenemos cristianos mundanos. ¿Tenemos cristianos que hacen como el mundo? Claro que tenemos. ¿Que se visten como el mundo? Claro que sí. ¿Que se peinan como el mundo? Claro que sí. Usted me dirá, pero ¿cómo tanto? Sí, así es. Yo fui joven, llegué a la casa del Señor y tenía una manera de andar, una manera de peinarme, una manera de hablar. Y todo eso el Señor lo cambió en un instante, en un momento. Eh, entonces, Dios hace un cambio, claro que hace un cambio, y es distinto, ¿no? El verso 32, voy a volver a Ezequiel, ¿no? Ezequiel, el 32, porque eran muchos versículos en realidad, entonces he traído algunos para hacer una lección comprensible y que no nos tentamos tanto, porque no puedo ir versículo por versículo, ¿no? Pero el 32 llama la atención, dice, 20:32 dice, y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Mire lo que decían ellos, mire lo que pensaban. ¿Cómo no había sido profanado el nombre de Dios? ¿Por qué habían rebajado a Dios a un palo, a una piedra, a un ídolo que tiene ojo y no ve, tiene boca y no habla? Allí los pescadores, ¿no es cierto?, lo suben al bote, a San Pedro, y lo pasean por la rada de Valparaíso o por los puertos. Hay que echárselo al hombro, porque ellos tienen pie y no caminan. El Dios nuestro está en todas partes, está en todo lugar, ¿no es cierto? Pero ellos, ¿qué decían ellos? Decían, lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Ojo, hay que tener mucho ojo con las costumbres mundanas, con el sistema mundano, con la cultura mundana. No podemos, nosotros tenemos que hacer diferencia lo que a Dios agrada. Si hacemos algo que no glorifica a Dios, usted no lo puede hacer. Porque algunos dicen, vuelvo a insistir, ¿y qué tiene de malo bailar una cueca, por ejemplo? ¿O qué tiene de malo escuchar música mundana? La música mundana no te edifica, la música mundana no alaba, ni glorifica, ni exalta a Dios. La música mundana habla del amor, habla del adulterio, la música mundana habla de todo tipo de cosas. Lo que menos hace es engrandecer, glorificar el nombre de Dios. Y si no lo hace, ¿por qué lo hago yo? Entonces, ¿a quién adoro? ¿A quién sirvo? ¿A quién honro? ¿Se fija? Ah, pero pastor, es que eso es como mucho, eso es como ser fanático. Ah, bueno, algunos no entienden eso. ¿Sabe por qué? Simplemente porque ellos no han nacido de nuevo y no conocen a Dios. Él nos sacó de allí. A mí me sacó del rock, me sacó de esa música, me sacó de esos sones, de esas cosas. Por lo tanto, siempre va a haber un rechazo en eso, siempre. Entonces, Dios nos bendiga, amados hermanos, mis pastores, mis pastoras. Dios nos bendiga. Seamos como las naciones. Así su pueblo termina desechando a Dios y yendo en pos de los ídolos. Y ya en el tiempo del rey de Israel manifestaban querer ser como todas las naciones. Aquí estamos ya terminando, ¿no es cierto?, en Ezequiel, porque ya tenemos las consecuencias de lo que ellos hicieron. Pero si uno va a Primera de Samuel, va a ser la última referencia que vamos a mirar, ¿no? Primera de Samuel, que es el profeta que narra la historia de los primeros reyes, ¿no? Aquí está, Primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo del 5 al 7. Dice así, vinieron los sirios...
Estoy en segunda de Samuel. Inmediatamente me di cuenta que esa no es la lectura, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Y le dijeron, he aquí, el pueblo le habla a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Te fijas? Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue como todas las naciones. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿No es acaso el mismo tema? Ya tempranamente, cuando ellos eran una monarquía, cuando ellos eran un reinado, ya ellos querían ser, no querían que Dios los gobierne. No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Eso hizo Judá, adorando al palo, a la piedra. No se puede servir a dos señores. O servimos a Dios bien o no le servimos. Porque para servir a Dios, como digo, decía ahí, no es cosa de estar en la iglesia y hacer casa y ofrendar o diezmar. No, es servir con fidelidad, cumpliendo la palabra del Señor. Entonces, el Señor nos bendiga. Hay mucha referencia en cuanto a eso, como Lucas 10, 16. Se la voy a dar esta cita. Lucas 10, 16 dice así. Lucas 10, 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que tiene que ver con la adoración? Con la adoración a Dios. Entonces, tenemos que definirnos. Tenemos que... Una fuente de agua no puede dar agua dulce y agua salada. Por una misma boca no puede salir bendición y maldición. No se puede servir a dos señores. O somos o no somos. Eso es lo que la lección dice, pero hoy uno ve tantos cristianos de lenguaje mundano, de sentido humorístico mundano, profano, que se ríen de los chistes, ¿no es cierto?, que son obscenos. ¿Ah? Entonces, tenemos que definirnos bien en realidad. Eso es lo que la lección en esta segunda parte muy cortita quiere decir, ¿no? Colosense, estas son partes de la referencia, ¿no? Colosenses 6, 14 y 17. No hay compañerismo de la justicia con la injusticia, ni tampoco la luz con las tinieblas. No se puede, no pueden andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Eso dice la lección. No se puede servir a dos señores. Es tiempo que te decidas, es tiempo que nos decidamos, es tiempo que, como Josué le dijo al pueblo, le dijo Josué al pueblo, yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé ustedes, no sé si van a servir a los dioses de los amorreos o a los dioses de nuestros padres que quedaron allá en Egipto o en el desierto, pero yo y mi casa tomamos esta decisión, porque no podemos servir a los dioses cananeos y a Jehová, Dios de los ejércitos, que con mano poderosa nos sacó de Egipto. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Debe ser siempre nuestra intención en nuestro corazón llevada a la práctica. Y el Salmo 3.11, ¿acaso alguna fuente, Santiago 3.11, ya lo había señalado, ¿acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y amarga? No, realmente no es así. Entonces Dios nos bendiga en esta hora, amados hermanos, mis pastores, un cariñoso saludo. Yo agradezco al Señor hasta quien nos ha guardado en todas las responsabilidades que el Señor nos ha dado. Bueno, estamos a punto de cumplir, me ausentaré algunos días, pero trataré de no ausentarme en las lecciones para cumplir lo que se nos ha encomendado en la conferencia de impartir Santa Cena en alguna iglesia en el sur. Que el Señor me los bendiga, que tengan un hermoso fin de semana y que el Señor los guarde grandemente y esta lección sea motivo de bendición, de provecho y de edificación. Y una cosa, apéguese a la lección, no se vaya por otro lado. Apéguese a la lección, es una lección mucho más profunda de lo que usted puede mirar y ver. Así que Dios les bendiga, para Él honra, gloria y alabanza.